Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Darío Ortega. En esta oportunidad vamos a abordar un tema bastante importante del cálculo, como son las derivadas. Vamos a darle una interpretación geométrica a las derivadas y a partir de ello vamos a establecer la definición y por supuesto la notación de las derivadas. Antes de abordar este tema, les invito a ver un video donde allá por el año 2009, Usain Bolt marcaba el récord de atletismo en los 100 metros planos. Así es que observemos el video. La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¿Qué tal? Emocionante realmente esta carrera. Tanto es así que se ha establecido, por ejemplo, estos cuadros del comportamiento, por ejemplo, de la distancia en función al tiempo o la velocidad en función al tiempo. Siendo que tenemos la distancia en función al tiempo, acá por ejemplo nosotros podemos calcular la velocidad promedio que Usain Bolt ha aplicado, ¿no es cierto? Entonces para hallar la velocidad media, en todo caso es distancia sobre tiempo. Si hacemos acá una pequeña representación, diríamos la distancia es 100 metros, ¿no es cierto? Y el tiempo es 9,58 segundos, por lo que la velocidad nos va a dar 10.44 metros por segundo. Obsérvese antes, por favor, aprovechemos en mencionar lo siguiente. Si tenemos aquí distancia sobre tiempo, acá está la distancia y aquí está el tiempo. Entonces podemos decir de que lo que en todo caso estamos calculando es la pendiente, ¿sí? En todo caso este es, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? La pendiente de esta recta, digamos así. Si bien no es recta, pero bueno, estamos haciendo de cuenta que es recta, entonces la velocidad no es nada más que la pendiente del comportamiento de esta gráfica, ¿no es cierto? Bien, ahí vamos. Pero si nosotros quisiéramos calcular exactamente la velocidad entre este punto y este punto, por supuesto que tendríamos otro dato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en todo caso Usain Bolt no ha mantenido una velocidad constante, por lo que tendríamos otro dato en este punto. Y así, si quisiéramos encontrar la velocidad instantánea, este triángulo así formado sería más pequeño todavía. ¿Estamos de acuerdo? Y cuanto más pequeño el triángulo aquí formado, entonces estaríamos encontrando la velocidad instantánea. De eso precisamente se trata la derivada. En este gráfico, por ejemplo, si quisiéramos relacionar la velocidad en función al tiempo, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos velocidad sobre tiempo. La velocidad está expresado en metros por segundo y el tiempo segundo. Por lo que metros sobre segundos, extremos con extremos, medios con medios, esto va a ser metros sobre segundos al cuadrado. Por lo que metros sobre segundo al cuadrado es aceleración. Por lo que aquí, en este gráfico, podríamos encontrar tranquilamente la aceleración que este competidor ha tenido en cada instante, en cada momento, ¿no? Por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿cuál sería la aceleración en este punto específico? ¿Cuál sería la aceleración en este otro punto específico? Ahora preguntémonos, ¿no? ¿Qué recurso de la matemática nos permitiría calcular la aceleración instantánea de este comportamiento entre la velocidad y el tiempo? O como en este caso decía, ¿no? ¿Cuál sería el recurso matemático que nos permite calcular la velocidad instantánea de este gráfico, por ejemplo? Y el recurso matemático que nos permite calcular, en este caso, la velocidad instantánea para el primer gráfico y para el segundo gráfico, la aceleración instantánea, son las derivadas. Entonces vayamos con calma, queridos amigos. Haciendo un poco de historia, vamos a indicar que las derivadas aparecieron, aunque de una forma un tanto oscuras en el siglo XVI, como consecuencia del estudio de las velocidades hechos por el matemático y físico inglés Isaac Newton,
y el estudio de las tangentes de curvas hechos por el matemático y filósofo alemán Gottfried Leibniz. Precisamente han sido estos dos grandes intelectuales quienes han sentado las bases del cálculo y en este caso del análisis de la derivada, ¿no? Independientemente, cada uno ha ido desarrollando y ha ido sentando las bases, como decía, sobre el análisis de las derivadas. ¿Por qué es importante el estudio de las derivadas? Muchos problemas importantes en cálculo dependen de la determinación de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto específico de su gráfica. Por lo tanto, es importante recordar el concepto de la recta tangente abordado hasta hoy. La recta tangente es aquella recta que presenta un único punto en común con una curva llamado punto de tangencia y genera la pendiente de la curva en este punto. Para recordar simplemente vamos a graficar una recta tangente a esta circunferencia. Por ejemplo, tenemos acá, ¿qué dice la definición de recta tangente? Dice que es aquella recta que tiene un punto en común, ¿no?, con la curva. En este otro caso, si quisiéramos graficar una recta tangente, por ejemplo, entonces graficaríamos esta recta tangente, donde la recta tangente con la curva tienen un punto en común, pero debemos recalcar que se genera una pendiente de la curva en este punto, ya una pendiente. Estamos hablando de pendiente, queridos amigos. Y bueno, y representando gráficamente las rectas tangente o el comportamiento de las rectas tangente en una curva, podemos ver acá en este gráfico, miren, observen ustedes cómo se comportan, sí, las rectas tangente en la curva, ¿no es cierto? Para un punto específico de la curva o de la gráfica en realidad. Para cada punto, observarán ustedes que se va a generar una pendiente distinta. Por ejemplo, para aquí, en este punto máximo, se va a generar una pendiente igual a 0. Entonces, la recta tangente y su pendiente están íntimamente relacionados, por lo que la recta tangente es aquella recta que tiene un punto en común con la gráfica bajo una determinada pendiente, o que la curva forma una determinada pendiente respecto de la recta tangente, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos, ahí hemos recordado lo que es una recta tangente. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, una definición más precisa de tangente es: la recta tangente es aquella que pasa por dos puntos infinitamente cercanos de una curva. Uy, ¿cómo es eso? Estos dos puntos infinitamente cercanos se confunden en un solo punto. A ver, dice, ¿no? La recta tangente es aquella que pasa por dos puntos infinitamente cercanos de una curva. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos una recta secante que pasa por P y Q. Si Q se acercara infinitamente a P, ¿sí?, como vemos ahora mismo en este comportamiento, si Q se está acercando a P, entonces el concepto de recta tangente cambiaría. Diríamos que una recta tangente es aquella recta que pasa por dos puntos infinitamente cercanos a la curva, ¿no? Confundiéndose estas en un solo punto, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos. Ahora, de lo que se trata es calcular, encontrar la pendiente de esta recta tangente que pasa por dos puntos infinitamente cercanos, como vemos en este momento, ¿ya? Entonces, vayamos precisamente a ello. Determinación de la pendiente de la recta tangente. Pero antes vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hallar la pendiente de una recta secante en esta función, en f de x igual a 2 elevado a la x menos 1. A ver, vamos a hacer que la recta secante pasa por estos dos puntos. Entonces graficamos la recta secante y aquí tenemos la recta secante. Bien, decíamos, vamos a hallar o vamos a calcular la pendiente de esta recta secante, ¿de acuerdo? Para ello necesitamos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, por lo que vamos a ver que pasa por x igual a 1 y la recta secante pasa por x igual a 4.
Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular su imagen, es decir, el valor de y para x igual a 1. Entonces, lo que en todo caso tenemos que calcular es f de 1, ¿no? Entonces, calculando f de 1, vamos a tener 2 elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y 2 a la 0 es 1. Entonces voy a decir que f de 1 es 1. Ahora vamos a calcular la imagen para x igual a 4. Es decir, lo que vamos a encontrar es f de 4. Y haciendo ese cálculo, vamos a tener f de 4 va a ser igual a 2 a la 4 menos 1, porque x vale 4. Entonces vamos a tener 2, 4 menos 1 es 3, y 2 al cubo es 8. Bien, entonces digo que f de 4 había sido igual a, por lo que este punto, que lo voy a llamar P, va a ser igual a 1,1. Y este punto Q va a ser igual a 4,8. Ahora encontremos la pendiente de la recta secante. Para ello debemos recordar la fórmula de la pendiente de una recta, que es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Donde, sustituyendo datos, vamos a tener y sub 2 podemos optar como 8 menos y sub 1 como 1 sobre y x sub 2, en este caso va a ser 4 menos x sub 1, 1. Por lo que la pendiente va a ser igual 8 menos 1, 7 y 4 menos 1. Entonces, tenemos el valor de la pendiente de la recta secante, en este caso, 7 tercios. A partir de estos cálculos que hemos realizado, de la pendiente de la recta secante, nos vamos a hacer un par de preguntas. ¿Es posible calcular la pendiente de la recta tangente si solo conocemos un punto de contacto? O sea, ¿qué nos decía la primera definición? La primera definición, sí, recordemos que nos decía que la recta tangente es aquella recta que tiene un punto en común con la gráfica, ¿no? O con la curva, un solo punto en común. Entonces, si solo conociéramos ese punto en común o ese único punto en contacto, bueno, en todo caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque solamente conocemos un solo punto. Y ustedes saben, y hace rato vimos, de que para calcular la pendiente de una recta es necesario conocer dos puntos de ella. Por lo tanto, recordemos la segunda definición de la pendiente de una recta. En este caso dice, una definición más precisa es que la recta tangente es aquella que pasa por dos puntos infinitamente cercanos de una curva. Entonces, volvámonos a hacer la siguiente pregunta. Y acá nos preguntamos, dice, considerando la segunda definición, la tangente es la recta que pasa por dos puntos infinitamente cercanos. Bajo esta definición, ¿es posible calcular la pendiente de la recta tangente? Y por supuesto que la respuesta es un sí. Si conocemos dos puntos, aunque sea infinitamente cercanos, sí es posible encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, con seguridad que tu respuesta a la última pregunta fue un sí. Entonces, procedamos a su cálculo. Bien, vamos muchachos, adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es generalizar o hacer un cálculo general de la pendiente de una recta secante. A partir de esta generalización vamos a hacer una interpretación para el cálculo de la pendiente de una recta tangente. Muy bien, entonces vayamos con calma. Decimos, vamos a tomar en este gráfico dos puntos, P y Q, de donde vamos a trazar su recta secante. Ahí va, bien. Bien, como habíamos indicado, vamos a generalizar los puntos para P y Q. Para P, la abscisa vamos a asignar como X y como su imagen, obviamente vamos a asignar como f de X. Ahora, para Q vamos a proyectar tanto para su abscisa y como para su
imagen, ¿no? O sea, para la ordenada. Pero será necesario hacer este siguiente trazo, donde al punto de intersección, este punto que estoy marcando, la vamos a denominar R. Ahora, a la distancia entre P y R, la vamos a denominar delta X. Por lo que, para asignar la abscisa de Q, debo a X aumentar, sumar delta X. Es decir, aquí voy a tener X más delta X. Por lo que si la abscisa de Q es X más delta X, su imagen será f de X más delta X. Bien, ahora a la distancia entre Q y R, ¿sí? A la distancia entre Q y R, lo vamos a denominar como delta Y o diferencial de Y. En todo caso, diferencial de Y va a ser f de X más delta X menos f de X. Bueno, me dejo entender mejor acá. En este caso, por ejemplo, delta Y sería f de 4 menos f de 1. O sea, 8 menos 1, ¿no es cierto? 8 menos 1, que en todo caso va a ser 7. ¿Y dónde está este 7? Este 7 es la distancia que existe entre f de 1 y f de 4. Es decir, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No es cierto? Entonces, esa es la explicación más clara, digamos, de lo que acá estoy tratando de decir. Que delta Y va a ser igual a f de X más delta X menos f de X. Muy bien, ya tenemos el análisis hecho. Ahora calculemos su pendiente. Recordemos una vez más que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero y sub 2 menos y sub 1, verán ustedes que es delta Y. Entonces, como y sub 2 menos y sub 1, anotamos delta Y. En el denominador tenemos x sub 2 menos x sub 1, que en todo caso sería x más delta X menos X, lo que significa que es delta X. Entonces, en el denominador anotamos delta X. Muy bien, ahora vayamos un poquito más allá. En geometría analítica habíamos dicho que la pendiente era igual a tangente de alfa. En todo caso, alfa estaría dado por el siguiente ángulo. Entonces, la pendiente va a ser igual a tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces anotamos pendiente igual a tangente de alfa. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para determinar la pendiente de esta recta secante de manera general. Entonces decimos, siendo que la pendiente es igual a delta Y sobre delta X, entonces vamos a decir lo siguiente, que la pendiente de la recta secante es igual a delta Y sobre delta X, pero delta Y, bien, obsérvese bien que es f de X más delta X menos f de X sobre delta X, que en este caso es necesario mantener como está, ¿no? Como delta X simplemente. Muy bien, hemos calculado o hemos encontrado de manera general la pendiente de la recta secante bajo una determinada curva, o en todo caso bajo una determinada función. Pero ahora nos queda encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo lo hacemos a partir de este análisis? Observemos lo siguiente. Aquí tenemos exactamente el mismo gráfico descrito anteriormente, ¿no? Acá donde estoy señalando, por ejemplo, esta es la recta secante que pasa por P y Q, ¿ya? Y en todo caso, esta recta roja es la recta tangente. Ahora, observemos bien qué pasa si Q se acerca a P infinitamente. En todo caso, mire, lo que estamos observando es lo siguiente. Q se está
acercando a P. Pero quiero que tomes en cuenta bien el comportamiento de delta X. En todo caso, ha pasado de ser 4.2, por ejemplo aquí, a 3,8, 3,7, 3,6. Ahora ya es 2 delta X, por favor, obsérvese bien, delta X ahora es 2. Q se está acercando a P. Entonces lo que está pasando, repito, es que delta X está disminuyendo en su valor. ¿Sí? Sigue disminuyendo en su valor. Le vamos a dar zoom. Entonces si hacemos que se siga acercando, mire, delta X es cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño. Entonces, Q se está acercando infinitamente a P. Entonces, ¿qué pasa con delta X? Delta X, ¿a qué número tiende? ¿O qué número tiende a ser delta X cuando Q se acerca infinitamente a P? Y seguimos acercando. Ahora delta X es 0,0315. Obsérvese bien. Ahora delta X es 0,01. Entonces pasa que si Q se acerca infinitamente a P, delta X tiende a ser 0. Entonces, ¿a qué sería igual la pendiente de la recta tangente cuando Q se acerca infinitamente a P? Entonces diríamos, queridos amigos, que la pendiente de la recta tangente, ya estoy hablando de la recta tangente, sería igual al límite del cociente entre delta Y y delta X, pero cuando delta X tiende a 0. Esa sería la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Entonces aclarando, ¿no? Como tercer punto, ¿no? Decíamos, si Q se acerca infinitamente a P, delta X tiende a 0. Y la recta secante que pasa por P y Q es una tangente, donde su pendiente de esta recta tangente es el límite del cociente entre delta X y delta Y, cuando delta X tiende a 0. Es decir, habíamos dicho lo siguiente, que la pendiente de la recta tangente es igual al límite delta Y sobre delta X cuando delta X tiende a 0. Es decir, va a ser el límite de delta Y, que en todo caso es f de x más delta x menos f de x, sobre delta x, que por supuesto es la pendiente de la recta secante, cuando delta x tiende a 0. Esta es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado de la curva. Ahora, ¿qué es la derivada? Y aquí tenemos la definición de la derivada. Precisamente la definición de la derivada es aquella que dice que la derivada de la función f en cualquier punto de su dominio es el límite del cociente incremental de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. En otras palabras, la derivada es el límite de la pendiente, es decir, de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. No, también podemos decir que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, que está expresado de esta manera. Muy bien, ahora, ¿cómo se denota una derivada? ¿O cuál es la notación? ¿O cómo vamos a simbolizar a una derivada? Lo vamos a simbolizar como límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. O simplemente de esta manera, ¿sí? F de x con un apóstrofe en la parte superior. O si no, también de esta manera. O también se puede presentar como indica acá, ¿no es cierto? En cualquiera de los casos, siempre se va a leer derivada de y con respecto de x. Para terminar, volvamos a nuestro primer gráfico. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos encontrar la velocidad instantánea en este punto, por ejemplo, entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente. O en todo caso, en este otro gráfico, por ejemplo, si quisiéramos encontrar la aceleración en este punto exactamente, tendremos que encontrar la pendiente de esta
de esta recta tangente exactamente en este punto. Entonces con ese dato encontraríamos la aceleración en el instante dado. No estamos hablando de velocidad media, bajo un intervalo de tiempo, sino en el tiempo instantáneo, en el momento instantáneo. Entonces, la derivada es un recurso muy importante para calcular la pendiente de esta recta, y de ese modo encontraríamos, en este caso, la aceleración instantánea. Entonces, para encontrar esta aceleración instantánea, tenemos un recurso importante, como habíamos abordado, y esto es la derivada de la función. Obviamente, para hallar la derivada o para encontrar la aceleración instantánea, necesitamos conocer cuál es el modelo matemático de esta gráfica, ¿no? Es decir, a qué función corresponde, o a qué fórmula, si vale el término, corresponde cada uno de esos gráficos. Entonces, otro punto será el tema de modelización matemática. Queridos amigos, un abrazo. Chao.